La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. El título y el sitio de la reunión indudablemente nos traza una de las principales tareas que todo gobierno ahora deben tener, no solo el presente, es una tarea que va a vincular los próximos 2 o 3 gobiernos, después será muy tarde, y obviamente pone el tema de la COP16, hecho en Cali, de enorme impacto mundial, con pocos avances de concertación entre las naciones del mundo, como sucedió después en la COP29 de Azerbaiyán, al que no pude ir, y que nos alista a un evento que será muy importante, creo yo, y también realizado en la Amazonía, que es la COP30 de Belém de Pará, en donde nuestros departamentos, los departamentos amazónicos sobre todo, sus comunidades diversas, étnicas, culturales, juveniles, etcétera, deben preparar una asistencia masiva, en mi opinión, ojalá llegando por el río Amazonas, habría que organizar eso, gobernadores, como una tarea de aquí hacia el momento del evento, porque si en la COP30 no se logran avances fundamentales, la humanidad empieza a morir de verdad, empezando por la muerte de la Amazonía, y debido fundamentalmente a la crisis climática, tema que supongo fue debatido ya en las horas pasadas con la ministra Susana Muhammad, que es una experta ya reconocida mundialmente sobre este tema, y una política propia de Colombia, no subordinada a ninguna potencia mundial. Las potencias mundiales tienen una visión tímida de por lo menos la financiación de la adaptación de las poblaciones a la crisis climática en el mundo, lo cual lleva aparejado el que se está dejando literalmente e irresponsablemente a la muerte a millones de personas que habitan el tercer mundo. Discusión política del mundo, geopolítica, que va a profundizarse de ahora en adelante, porque los pueblos del tercer mundo no se van a dejar morir, porque el financiamiento de esa actividad corresponde a una reestructuración de las finanzas mundiales que se ha propuesto por Colombia y que hay que seguir proponiendo cuando hablamos de cambio de la deuda externa por acción climática. Es la única manera que vemos para que realmente recursos muy importantes de centenares de miles de millones de dólares al año puedan ayudar en verdad de una manera más eficaz a que las poblaciones se reubiquen, a que haya una serie de obras de infraestructura, a que haya una implementación de la salud preventiva en el mundo que impida, por lo menos en el corto plazo, que la crisis climática mate nuestra gente. Voy a adelantarles, por ejemplo, un hecho que ha ocurrido en las últimas semanas, no lo hicimos público, esperando un éxito o, de lo contrario, una alarma que se hubiera hecho pública. El virus de la fiebre amarilla, propio de estas regiones, un mosquito específico que vive más o menos en estos climas amazónicos, selváticos, calientes, por virtud de la crisis climática que hace que la temperatura vaya subiendo en lugares de altitud que antes eran templados, incluso diría fríos. Al irse calentando, es muy probable que eso sucedió con el COVID-19,
hace variar la vida de los mosquitos y estos empiezan a subir las montañas hacia las zonas cafeteras, hacia las zonas templadas de Colombia, más pobladas que las que están en la selva. Y la peligrosidad del mosquito que genera en su transmisión el virus de la fiebre amarilla, que es mortal en un alto porcentaje. Quien recibe esa enfermedad sin estar vacunado puede morir en un 50, en un 60%, pues ahora esa peligrosidad iba a estar en medio de poblaciones más grandes que las que se exponen en la selva. Hay un remedio contra eso, la vacuna, pero la vacuna en general se había extendido en Colombia en la población que precisamente vive en las tierras bajas y selváticas de Colombia, o quienes iban a visitarla o no. Es una exigencia de las aerolíneas, etcétera, de algunos países del mundo. Pues bien, al subir el mosquito a la montaña y exponer a la población, estuvimos en un peligro enorme de expansión del virus, con las consecuencias que ya aprendimos del COVID-19. La propiedad del virus de ser transmitido solo a partir del mosquito, pues Anopheles creo que se llama científicamente, lo hace más lento en su expansión y por tanto más fácilmente controlable, control que solo puede darse a través de la atención primaria en el territorio y la prevención a través de la vacuna masiva en las zonas que se consideran pueden ser afectadas, ahora nuevas, con más población, y por tanto estuvimos ante ese reto en el Tolima, donde murieron 5 o 6 personas y algunos animales. Tolima cafetero, en su cordillera oriental bajando al río Magdalena. Si no hubiéramos tenido un sistema preventivo, y esto tiene que ver con el debate de la reforma a la salud, porque Colombia sacrificó su sistema preventivo por preferir el sistema curativo, donde se montó unos negocios que prácticamente han desfalcado el Estado en los últimos años, que proponemos reformar, pero que en el tiempo que llevamos, con normas aún actuales, no por la ley que no ha sido aprobada por el Congreso, pudimos ir construyendo un sistema preventivo de equipos médicos en las regiones. La idea son 1000, no son suficientes, que nos permitieron actuar rápidamente en el Tolima y en las zonas de afectación, hacer una especie de cuadrante de vacunación masiva. En fiebre amarilla contamos con vacunas para toda la población para fiebre amarilla y se detuvo el impacto del virus en la población. Población vacunada, población que no se expone a la fiebre amarilla si el mosquito llegue. Este es un gran ejemplo de una reforma del gobierno que es interesante que analicemos, además porque no podemos decir que hay una victoria completa, puede aparecer el mosquito en otras zonas templadas del país y siempre, y las secretarías de salud departamentales deben estar preparadas para hacer en la zona donde aparezca una vacunación masiva, ojalá con los equipos médicos que el gobierno no solamente le propone a todo el país a través de la ley de reforma a la salud, sino que ya está ayudando a implementar allí donde gobernadores y alcaldes se le han metido a la tarea, prácticamente directores de hospitales públicos locales, y estamos viendo uno de los logros al detener el virus de la fiebre amarilla, al menos donde se desató, donde floreció en el Tolima. Esto tiene que ver con la crisis climática.
este tipo de nuevos contactos con virus que antes no tenían contacto con la humanidad van a crecer exponencialmente. Si los sistemas de salud no están preparados desde la perspectiva de la prevención y la atención primaria, que no es un negocio y por tanto debe ser una responsabilidad pública, podemos sucumbir más rápido que nada en cantidades alarmantes, como ya lo vimos en el COVID-19, y estas son las tareas de una negociación mundial, porque cómo se financian esos nuevos esquemas de salud que no son mercantiles, sino es con presupuestos, y cómo entonces puede haber presupuestos públicos si los países están sobreendeudados y pagando deudas externas enormes. De ahí la pertinencia de la propuesta colombiana a nivel mundial, que no le gusta a China porque es la dueña de la deuda en el mundo, que no le gusta a los países poderosos porque con la deuda financian sus fondos de pensiones muy abultados, que son dueños de los bonos de endeudamiento de los países pobres. Nosotros financiamos las pensiones de los países ricos a través del pago de intereses con prima de riesgo, y por tanto esta injusticia debe ser reformada a escala mundial, y de ahí la actividad de Colombia, de ahí la COP16, de ahí la flor de Linírida, que fue el símbolo de la COP16, de ahí la postura de Colombia en la vanguardia de la lucha por la vida, que ahora es reconocida por muchas personas en el mundo. Es una Colombia con personalidad propia y en donde debe establecerse su personalidad, que no es como exportador de cocaína o de migrantes o de problemas y guerras, sino que es como exportador de la vida en el planeta Tierra, como uno de los grandes luchadores de la existencia en el planeta Tierra, hoy profundamente amenazada por la codicia que hace que se tengan que utilizar para producir más mercancías, cada vez más petróleo y carbón, que van arrojando el CO2 que calienta el planeta en la atmósfera. Quiero tocar otros temas. Uno de coyuntura, en el que les solicito a los gobernadores y gobernadoras presentes constituirse en fuerza política territorial, no de partidaria, sino territorial, en defensa del territorio. Una de estas posibilidades está en que no nos quedemos sin dinero. Ustedes han hablado de la promesa que hicimos en la pasada reunión sobre escoger un proyecto en fase 3 dentro del plan de desarrollo, ojo, en cada departamento para que la nación financie. Fase 3 porque entonces nos quita tiempos, que otros proyectos más atrasados pues ya pasaría este gobierno y no los tendríamos. El Alexander López, aquí presente, director de Planeación Nacional, tiene esa misión de organización. Y hay un problema, la nación se ha quedado sin dinero, que explica mucho por qué nos estamos demorando. La falta de dinero, que tiene que ver con una crisis presupuestal, con muchas causas detrás. La primera, más importante, que el país fue sobreendeudado de una manera irresponsable y bestial, a través precisamente de usar el COVID como excusa, y que llevó a un crecimiento de la deuda interna y externa tan enorme que, junto con otra irresponsabilidad bestial que fue no subir el precio de los combustibles fósiles, generando un hueco de 70 billones de pesos, casi lo mismo que la deuda que tanto tiempo habíamos acumulado. Esto se hizo en solo 2 años,
que hemos pagado en parte, solo de esos 70 quedan 11 billones de pesos por pagar, aún nos queda por pagar, y del presupuesto han salido casi 36 billones de pesos. Eso fue lo que nos llevó a subir la gasolina y un tanto el diésel, respetando precios bajos del diésel por su impacto en la comida de los colombianos, en donde hemos tenido un éxito importante. La inflación de alimentos es de las más bajas del mundo, no llega al 3% anual, cuando la recibimos en 24% anual. 24% anual, por encima de la tasa real de crecimiento económico, por encima de la tasa de crecimiento de la población, significa una sola cosa: hambre. Por eso las tasas se dispararon a casi un 40% de pobreza del total de la población, que hoy hemos bajado a 33. Éxitos que no se reconocen, pero que hay que decirlos y cacarearlos, porque quizás uno de los principales éxitos de este gobierno es sacar 1.600.000 personas en un solo año de la pobreza. Y creo que cuando llegue la medición, en marzo, pues nos dará otro resultado del cual nos vamos a sentir muy orgullosos. Porque al bajar el índice de inflación de 24% anual en alimentos a 2,7 y sigue a la baja, pues significa que estamos sacando muchísima gente de la pobreza, aún con una economía relativamente estancada. Vamos resolviendo el tema de la pobreza por una baja del desempleo, que también hay que cacarearlo. Es que al cambiar el modelo económico, como lo estamos haciendo, de depender casi que exclusivamente de sacar petróleo y carbón, que son las materias primas que, usadas por el gran capital en el mundo, están a punto de extinguir la vida, y pasarnos hacia impulsar la agricultura, 10,6% de crecimiento anual, una tasa de la China de hace unos años, y empezar a crecer en la manufactura. Agricultura y manufactura es producción, y la única fuente de riqueza en el mundo se llama producir. Cuando ustedes plantean el Asai, indudablemente están en un acierto. Guainía no puede ser corredor de rentas internacionales a partir de los ilícitos que solo traen violencia, cocaína, metales raros que se roban, sino que al ser un departamento que se vuelve productor de una mercancía amazónica que establece lo que nosotros llamamos es la bioeconomía, que es la manera como la población puede coexistir con la selva y no destruirla, pues está construyendo riqueza. En el país estamos construyendo riqueza que se mide por una mayor producción que tiene un correlato, mucho más trabajo. La base de la riqueza es el trabajo, que es su padre, y su madre es la naturaleza, y la producción no puede destruir ni el trabajo ni la naturaleza, en una visión de nueva economía que ojalá se imponga en el mundo. Pues Colombia, al crecer a tasas del 10,6% en agricultura, a tasas del 9,3% en turismo, a tasas que hoy en la manufactura no fósil está creciendo entre 4 y 5%, pues está creciendo en empleo, está creciendo en riqueza. Y ese hecho es el que hizo que sacáramos 1.600.000 personas de la pobreza el año pasado, cuando solo creció 0,6% la economía. Y este año esperamos que los datos sean aún mejores, porque ha crecido la economía un 2% aproximadamente real, y porque el año entrante, si la Junta Directiva del Banco de la República accede a lo racional y no a la oposición política, que es bajar la tasa real de interés, no la nominal, sino la real,
pues vamos a tener una expansión del empleo a través de que la agricultura y la industria crezcan aún más en términos reales y una salida muy grande de mucha población de la pobreza. Ahora bien, el pago de ese hecho positivo para Colombia es que el Estado colombiano se está quedando sin dinero. Por razones, como ya expliqué, sobre endeudamiento, pero hay otras. Pagar la gasolina, que en mi opinión fue un error pagarla del presupuesto, ha dejado las arcas del gobierno en ceros casi. Y la caída de la reforma tributaria, que fue la respuesta que este gobierno quiso responsablemente darle al pueblo colombiano en torno a esa crisis presupuestal, pues la Corte Constitucional tumbó, en mi opinión, y no estoy de acuerdo con ello, no había razón de hacer eso, de poner al país en este peligro, la mitad de la reforma tributaria. Por eso nosotros hemos presentado una ley que es de financiamiento, pero al mismo tiempo de reactivación económica, jugando con que más recursos para el Estado también signifique más reactivación económica. Tengo que rechazar la posición del presidente del Senado, que por ser oposición está poniendo el país en extremo riesgo económico, acercándolo a un default. Y las comisiones que se llaman de crédito público están aprobando créditos para pagarle la deuda a Duque. Luego la deuda tiende a estar impaga y al mismo tiempo se niegan a aprobar la ley que permita que recursos nuevos lleguen al Estado. Una ley que les dice a ustedes, uno, se bajan los impuestos a todas las empresas de Colombia, progresivamente del 35 al 30%. ¿Qué daño le puede hacer eso a un empresario? Y qué irresponsabilidad de un congresista impedir que se le bajen los impuestos a las empresas de Colombia, porque estamos pensando que esa es una medida de reactivación y que en cambio debemos extraer para el gobierno, el Estado, nuevos recursos, pero no de las empresas productivas, sino precisamente de lo que está muriendo, el carbón, el petróleo, los juegos de suerte y azar en línea y otro tipo de rentas que se ubican en la población más rica de Colombia, que no está pagando impuestos porque los eluden. Pero la sensibilidad de Cepeda parece estar más con los juegos de suerte y azar en línea y con las multinacionales que exportan carbón y con los más ricos de los ricos de Colombia que no pagan impuestos, que resolver el problema de la falta de recursos del gobierno, que deben ser usados precisamente, entre otras, para aumentar la inversión pública y entre ellas los proyectos que ustedes escojan en fase 3. Entonces, les pido que como fuerza territorial política hablen con sus parlamentarios, representantes de sus regiones, todos, de todos los colores políticos, y los pongan en función de que pueda haber esos recursos para no tener una promesa vacía, sino que se vuelva realidad. Al lado de esto, Alexander debe usar la figura de la vigencia futura, proyectos que no se hacen en un año, se hacen en varios. Luego, para asegurar su financiación, en muchos casos, tiene que haber la utilización de vigencias futuras y el año entrante es el último año que podemos. Así que esto hay que trabajarlo rápido. No es que no haya habido reuniones con gobernadores desde planeación, desde que hicimos la propuesta. Se han hecho, no sé cuántas, se han reunido 17 gobernadores. La pregunta es, ¿lo tengo listado?
norte de Santander, Boyacá, Cesar, Huila, Cauca, Chocó, Nariño, Meta, Bolívar, Córdoba, Huila, Guajira, San Andrés, Santander, Casanare y Quindío, dentro de la lista que tengo aquí, el Tolima, pero no son todas las gobernaciones. Habría que preguntarse por qué otros no van, si no les interesa. Pero eso sería un tema que dejo en la discusión. Igualmente hay un segundo tema o tercero de lo que he hablado, que ya no es coyuntural, es estructural, es política con P mayúscula. La descentralización, que para mí debe estar ligado a democracia local. Descentralización sin democracia local es descentralización a mafias que capturan el recurso público y que lo vuelven financiación de la violencia. Son peligros. La única manera para que un traslado del dinero público a cualquier territorio no se vuelva en combustible de la violencia, porque también hay una economía ilícita no solo sobre la cocaína, sobre el oro, sobre los metales raros, sino que hay una economía ilícita sobre el presupuesto de Colombia, que en muchas regiones es capturado a la fuerza o bajo el miedo y llevado a los grupos ilícitos. Y entonces se convierte en más muerte y violencia en la región, paradójicamente un dinero que debería es construir paz. Ahí hay un peligro que yo quiero que se resuelva y queda un solo debate, y entonces también le pido a la fuerza política territorial que nos ayude, porque en la Constitución debe quedar, en la Constitución, la ley desarrollará ese principio general, más concretamente, pero en la ley deben quedar unos criterios que hoy no están en el proyecto. Uno de ellos es que es para cerrar las brechas. Como ustedes lo pueden observar, y solo hay que ver los cuadros de vigencia futuras que los gobiernos anteriores fueron dejando, el sistema SPG y las transferencias que hace la nación en general a proyectos que son territoriales en la práctica está aumentando la desigualdad territorial en Colombia, no disminuyéndola. Desde ese punto de vista, las reformas hechas contra el sistema SPG, SGP, yo siempre confundo ahí las siglas, que se aprobaron en la Constitución del 91, han traído más desigualdad. Si ustedes miran la mayor inversión de Colombia en los últimos 10, 15 años, pues son carreteras 4G. No es agua, como lo dije en el Congreso de Infraestructura en Cartagena hace 2 días. Cuando ustedes montan ese cuadro de los últimos 15 años en el mapa, encuentran que 100 billones de pesos de inversión pública fueron a parar más que todo a Bogotá y sus alrededores, y a Medellín, sobre todo el sur de Medellín y sus alrededores. Punto. Eso hace generar una desigualdad producida por el Estado mismo. Y cuando eso se aplica en la vida real, no solo en el cuadro, se llaman más muertos, más violencia. Solo en la carretera construida entre Medellín y Quibdó, alargada en las vigencias futuras a 20 años, mientras carreteras más poderosas para traer productos importados desde los puertos a Medellín y a Bogotá se hicieron muchísimo más rápido, a pesar de ser más costosas por kilómetro. Pues en esa sola carretera han muerto 400 personas en todo el tiempo, me decía la gobernadora del Chocó. Los últimos fueron 50 muertos en este gobierno. La desigualdad social trae muerte y trae violencia, porque el territorio olvidado no tiene otra alternativa entonces
que volverse territorio de la coca o del oro ilícito, y por ahí nos explicamos nuestra violencia. Por tanto, reformar el sistema de transferencias es clave para la paz. Nosotros lo hemos reconocido en nuestro programa de gobierno. La paz es la transformación del territorio. Pero transformar un territorio con toda la dificultad que eso tiene, con los mercados poderosos en el mundo consumiendo ilícitos. Ahora se expande la cocaína a China y a la India. Ahí la guerra está perdida si eso pasa, con miles de millones de personas entre esos dos países. O con mafias multinacionales que están con ejércitos en el territorio. Las guerrillas hablaban de nacionalismo antes, de política. Hoy son traquetos. Y esos traquetos no les interesa la política. Por eso es tan difícil hablar. Les interesa mantener el negocio. Y mantener el negocio es mantener la muerte en el territorio. Entonces es el precio internacional, y llegamos a un tema paradójico. Aquellos que en el pasado hablaban de soberanía nacional y nacionalismo, ahora están a las órdenes de multinacionales mafiosas de México, combinados con albaneses, con croatas, con alemanes, con gringos. Y entonces tenemos verdaderos ejércitos de ocupación al servicio de poderes extranjeros, es decir, estamos perdiendo nuestra soberanía. Quitar eso de ahí, volver el territorio productivo y próspero, pues es el objetivo de la paz. Pero ese objetivo implica recursos, muchos recursos. El gobierno nacional, en la estructura que se ha creado desde antes de la Constitución del 91, no sirve para gobernar en el territorio. Yo hago un esfuerzo cuando vengo aquí y hablamos muchas regiones a costa de mi físico, pero la presencia de un presidente no es suficiente. Es el billete, billete que sea controlado por la población, que no se pierda. Y si ese dinero no está, porque las vigencias futuras nos obligan a que el dinero se vaya a Medellín, El Poblado y Bogotá y la sabana de Bogotá, pues estamos diciendo un tanto mentiras y retórica cuando hablamos de la transformación del territorio. Es un gobierno, un ejecutivo nacional hecho a partir de sectores nacionales, educación, salud, etcétera, y no de territorios en la nación. No es fácil decirle a los ministros: oiga, ¿usted qué está invirtiendo en el Cauca? Sus funcionarios no le saben decir. Nunca han pensado así, han pensado en financiar la educación, y hay que decirlo, a través de negocios particulares, o financiar la salud, peor aún, a través de negocios particulares que se mueven donde está el cajero automático, es decir, el mercado. Y en cambio decir cuánto se invierte en Nariño, cuánto se invierte en el Caribe, pues no hay respuesta. Porque es un ejecutivo nacional hecho para abstracciones nacionales y no para concreciones territoriales. Y cuando la principal tarea es la transformación territorial, pues es ineficaz. ¿Cómo solucionar eso? Con la descentralización democrática. Por eso el gobierno nacional ha apoyado en el Congreso el acto legislativo de reforma del SPG. Pero ante el último debate ya, tengo que decir los peligros. Que no es que quede financiada la nación, porque van competencias actuales con recursos actuales. Que no es que se desfinancia la nación, sino que cambia la estructura del gasto de carreteras 4G, hechas para el gran capital, a educación,
salud, agua potable. Pero aquí vienen los peligros y quiero que ustedes me ayuden en este esfuerzo. Cuando se dice, como se dijo en el 91, educación, sobre todo educación, salud y agua potable, he hecho siempre la pregunta, ¿por qué 100 billones en carreteras 4G y no los 100 billones que cuesta en el país que todo el mundo en Colombia tenga agua potable de calidad y tratada en sus residuos? Si es lo básico para la vida. Nosotros no vamos a vivir del cemento. Nosotros vamos a vivir si hay agua potable. Las regiones de Colombia por eso tienen tan alto índice de desnutrición infantil. Tienen un agua que no es potable. ¿Por qué los políticos de Colombia decidieron el cemento y no el agua? Es una pregunta que yo tengo que hacer, porque esa decisión hecha por negocios particulares y CBY y no por la vida de los colombianos, pues es una decisión de muerte, cuando las decisiones en una potencia de la vida como Colombia deben ser de vida, no de muerte. Embelesados con la muerte por tantas décadas, ahora no somos capaces de construir políticas públicas por la vida. Nos gusta la muerte, el medio de la vida exuberante. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso le hemos apostado a la descentralización, pero miren el peligro. El Congreso de Colombia dice, como va el texto, que salud, educación, agua potable y otros sectores. Al meter eso y no quedó solo salud, educación, agua potable, o poner otros sectores, pero solo previo que tengamos la alta calidad de agua potable en el territorio, que tengamos la educación de calidad en el territorio y que tengamos salud en el territorio, pues no se pueden desviar esos recursos, porque esto es lo básico del pueblo. Esto es la base de la vida humana, que implica la educación. Luego hay que estar atentos a que no se vayan a irrigar recursos, porque terminamos arreglando parques o obras que se vuelven elefantes blancos, o corrupción, peor aún, en vez de estar con ese dinero solucionando la base vital de cada ciudadano y ciudadana de Colombia. Y este es un peligro que hay que estar atentos en el último debate, porque estamos reformando la Constitución, que no es fácil. Y hay un segundo peligro, que no se diga en la Constitución que la ley que transfiere competencias y recursos derivados de esta reforma constitucional no sea para cerrar brechas. Ojo, y sé, yo fui alcalde de Bogotá, pues sé que Bogotá va a aspirar a que más recursos le lleguen de la nación cuando tiene una fuerte base financiera local, territorial, a excepción de las demás regiones, o Medellín, para la lógica de los pudientes de Medellín. Y por ahí no vamos a la paz, sino que vamos a profundizar la violencia a partir de aumentar la brecha entre los territorios de Colombia, es decir, aumentar la desigualdad. Los demócratas siempre hemos nacido bajo la bandera de la lucha por la igualdad y la libertad. En la desigualdad no hay libertad para unos, los privilegiados. En la igualdad la libertad se democratiza y el ser humano, por sus propios genes, desde el inicio de la humanidad, está concebido para ser un ser libre y no un esclavo. Cuando nos impusieron la esclavitud, los juzgamientos de unos seres sobre otros, siempre ha habido lucha y conflicto, porque todo ser humano
no aguanta más para sí mismo que la libertad, no el sojuzgamiento. Y un demócrata tiene que reconocerlo, y yo soy un demócrata. Por tanto, la igualdad y la libertad van unidas, pero si lo que producimos en la Constitución es un sistema para abrir la desigualdad a través del SPG, desigualdad territorial, pues vamos por lo contrario. Y entonces yo le pido a la fuerza territorial política, la voy a llamar así, no es partidista, sino la defensa del territorio, que en su mayoría es excluido de las decisiones nacionales. ¿Cuánto cuesta, cuántas cosas alrededor de que el aeropuerto de Guainía sea bueno, cuando tenemos aquí un foco turístico que puede atraer mucha gente del mundo, cuando se puede abrir otra actividad lícita que pueda hacer próspera la región? ¿Cuántos problemas no hay para que una decisión de esas, compárelo con la expansión de la tercera pista en Bogotá, que no es necesaria, pero ahí va toda la atención mediática y no va al aeropuerto, que podría traer aquí el desarrollo turístico de la región, turismo que debe ser, también tiene sus peligros, sostenible, etcétera, para no destruir un territorio tan hermoso en donde firmamos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, allá en la estrella de Linírida, que ahora es un símbolo mundial, por la decisión de que Colombia sea una potencia mundial de la vida, y para eso pues nos dimos las mañas de traer la COP16 y de hacerla con éxito en Cali. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Creo que hemos dejado algunas discusiones en la mesa para que los gobernadores pues tomen decisiones alrededor de estos temas. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.